Hola, muy buenas noches, yo soy Beto Ortiz y aquí comienza Beto a Saber, su dominical de todas las noches. Hoy estará en nuestro programa el general Roberto Quiabra y la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, para analizar la multitud de temas que trae la coyuntura nacional. Pero antes vamos a empezar con un reportaje de un caso realmente increíble. Lo que pasó ayer con la flamante ministra de la Mujer, la señora Choquehuanca, que se convirtió en una víctima de agresión, ¿no?, en el Twitter. Increíble. Ella dijo no ser feminista, declaró que ella no era feminista y eso bastó para que cientos, miles de mujeres peruanas se lanzaran sobre ella en lo que han llamado un tuitazo, o sea, un cargamontón, ¿no?, un apaleamiento, un callejón oscuro, que la arrinconó y la obligó a pedir perdón. Es una cosa realmente nunca antes vista. ¿Va a gobernar así el país? Estamos bien fregados, ¿ah? La verdad. En fin, hay temas bastante más graves que este. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con este niño en Yurimaguas que ha muerto por falta de atención y hemos oído a la ministra de Salud salir a decir que es un crimen, ¿no? Ella opina que es un crimen. Como ella es la ministra de Salud de Suiza, opina que lo que pasa en el Perú es horrible. Ella está indignada. Vamos a verlo. Bueno, esa turbamulta que se ve ahí en realidad es una pelea que se produce, claro, luego de los hechos, pero lo cierto es que esto no es culpa de los médicos y sería muy bueno aclarar que lo que ha pasado en el hospital Santa Gema de Yurimaguas es que los trabajadores, subrayo, los trabajadores del hospital, trabajadores del sector salud, impidieron el ingreso de los médicos y agredieron al jefe de servicio de emergencia, Jorge Luis Millones. Es decir, los médicos han intentado atender, auxiliar a este paciente, a este niño que llegó a la emergencia del hospital con un cuadro o un diagnóstico de shock séptico. Y lo que ha pasado aquí es que los trabajadores han impedido la actuación de los médicos. Entonces, hay un primer punto ahí. La ministra no puede salir a decir que el juramento hipocrático y que nunca se ha visto que en una emergencia no se atienda a los pacientes. Los médicos han intentado atenderlo, ha llegado en un estado realmente crítico. Es un niño procedente de la etnia Shawi, del distrito de Balsapuerto, en el Alto Amazonas, en Loreto. Y la verdad es que lo que ocurre aquí es parte del caos absoluto, del desgobierno que existe en el sector salud. Entonces, la ministra Patricia García, en vez de indignarse tanto, lo que tiene que hacer es resolver la crisis del sector. Lo que tiene que hacer es resolver las demandas de estos médicos en huelga y no tratar de agarrarse de esta tragedia, de este hecho lamentable, para criminalizar la protesta, porque ahora sale a decir, claro, qué barbaridad estos médicos en huelga que dejan morirse a los pacientes, y no es así de simple, ministra García. Aquí el caos que se ve en las imágenes simplemente podría ser resuelto por su sector, por su cartera. Para eso está usted ahí. Entonces, es de verdad increíble escucharla opinar del tema como si ella fuera la editorialista de un periódico o una especialista en el tema que opina sobre el caso. No, usted no está ahí para opinar, ministra, ¿está ahí? Usted está ahí para resolver este caos. Y este caos que además se multiplica en diferentes centros de salud de todo el Perú. Entonces no se aproveche usted de esta tragedia para nuevamente figuretear y nuevamente salir a decir que esto está muy mal y que estos médicos son muy malos. No, los médicos no son malos. La que ha producido este caos, haciendo que la huelga se extienda indefinidamente, es usted, ministra. Y no sabemos cómo ha hecho o qué méritos
tendrá o qué pergaminos para permanecer en el cargo luego del caos que hay en su sector. Bien, en Venezuela, como se sabe, tanto Leopoldo López como el alcalde de Venezuela, Antonio Ledesma, han sido literalmente secuestrados. Algunos diarios dicen detenidos, pero esto no es una detención porque es básicamente una privación ilegal de su libertad. Han entrado los esbirros de la dictadura, los matones han entrado de madrugada, de la manera más cobarde, a las casas de Leopoldo López y Antonio Ledesma y los han sacado prácticamente de la cama. En el caso de Antonio Ledesma, y se ve perfectamente en el video, sale a golpes, a empujones, en pijama, una persona mayor como el señor Ledesma, alcalde de Caracas, y secuestrados por Maduro, llevados a la prisión de Ramo Verde, y gracias a que hay vecinos alertas que graban todo, que están ya preparados para cualquier agresión, todo el mundo ha podido ver estas imágenes. Esta dictadura asesina, repugnante de Maduro, que ya está dando sus últimos estertores y que entra en trompo y que acciona de esta manera tan torpe, tan burda y tan evidentemente ilegal. Después de su farsa electoral del domingo, después de la masacre que ha significado el saldo de las protestas, ahora hacen esto, volver a secuestrar a líderes de la oposición y se ponen nuevamente en evidencia ante los ojos del mundo. Pues este régimen, absolutamente corrupto y homicida y violador de los derechos humanos, tiene en el Perú sus apologistas, tiene en el Perú sus sobones. Ya sabemos pues quiénes son los que recibieron platita de Venezuela, los que están obligados a lamerle las botas a todos estos matones, porque se enriquecieron con esa plata que llegó en maletas, en valijas diplomáticas desde Venezuela. Ya sabemos quiénes son, ¿no? Ya sabemos sus nombres. Pero lo increíble es que hay un congresista que durante la campaña de Humala fue uno de sus más entusiastas voceros, que venía a las entrevistas políticas con un baloncito de gas de juguete, y lo recuerdo perfectamente porque era tan ridículo que es inolvidable. Y estoy hablando de Manuel Dammert. Manuel Dammert venía a las entrevistas a defender, a echarle porras a su maestro y guía, Ollanta Humala, con su baloncito de gas. Y él decía que Humala iba a poner el gas a 12 soles, ¿se acuerdan? Bueno, este sujeto, sí, lo llamo sujeto porque de verdad es absolutamente impresentable, defiende al asesino Maduro. Escuchen lo que dice, lo que se da el lujo de decir en un canal de televisión peruano sobre esta bestia que está en Venezuela. Va nuestro reconocimiento y solidaridad al hermano pueblo de Venezuela, que ha derrotado las maniobras injerencistas imperialistas de Trump y sus lacayos. Son días históricos en los que se dan pasos en la afirmación de la soberanía, la paz y la democracia ciudadana, no solo para la hermana república, sino para toda nuestra América Latina, andina, caribeña. Bueno, de pronto sentí que estaba en 1970, ¿no? Con ese lenguaje absolutamente trasnochado de lacayos imperialistas y que ya hasta los propios izquierdistas le da vergüenza usar porque suena tan ridículo. Pues ahí está este dinosaurio o este fósil de dinosaurio defendiendo a homicidas, porque Maduro lo que va a terminar haciendo es desfilando a la cárcel como muchos de sus ahijados en América Latina. Pero eso es cuestión de días. Es una pena que este señor esté en el Congreso de la República, que haya recibido votos de los distraídos que le creyeron sus cuentos y ahora sale a la televisión y da esta especie de mensaje a la nación con nuestra bandera como marco, porque eso es lo que más nos debería indignar, que Dammert sale a la televisión con nuestro pabellón nacional, ¿no? Con sus cuadritos ahí atrás de Mariátegui y demás. Muy bien, pero no use los símbolos de la patria para defender criminales, señor Dammert. Si usted quiere defenderlos, pues defiéndalos muy bien, váyase al Queirolo, tómese un trago en el Juanito y defiéndalo ahí, pero no con los símbolos de la patria. Y hablando de excesos, no podíamos dejar de mencionar al colega Philip Butters, que nuevamente la hizo linda, consiguió otra vez titulares, otra vez estar en boca de todo el mundo,
diciendo algo realmente insólito. Vamos a escucharlo y luego averiguar cómo están los soldados, los combatientes que se enfrentan allá contra Sendero y contra sus esbirros. Y lo que encontró Joaquín de Quesada en el hospital fue de verdad indignante. Un soldado de nombre Justiniano Yauri fue herido gravemente durante la segunda vuelta electoral, hace ya más de un año. Y su estado es crítico, ha sido literalmente abandonado, y después de que lo felicitaron y lo declararon héroe nacional, bla, 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 está ahí botado en una cama sin nadie que lo auxilie. Vamos a ver el informe. Hace solo un día este brutal enfrentamiento entre grupos terroristas y el ejército peruano terminó con la muerte de un soldado en el distrito de Yochegua, Braen. Los remanentes acribillaron a un nutrido grupo de efectivos. Nuestros efectivos están expuestos a esta situación y por eso el reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, porque parte de su trabajo es el riesgo de la propia vida. Y ayer ha caído uno de los nuestros. ¿Y qué hace ante la caída de uno de los nuestros, señor ministro de Defensa, si los soldados que tuvieron la suerte de seguir vivos están en total abandono? Es muy penoso y triste recibir ese tipo de atención y respaldo de tu institución y del Estado. No es justo. Es la impotencia que uno siente cuando no recibe la ayuda que debe recibir por haber salvado la vida de tus compañeros y haber enfrentado a los terroristas para que no maten a todo mi personal. Todos recordamos la emboscada terrorista en Jauja, un día antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado. 10 militares fueron acribillados y el suboficial Justiniano Yauri, junto a otro compañero, tuvieron la suerte de salvarse. Tengo la caída del carro, porque yo me salté del carro. Ajá. Y al saltar del carro, entonces me fracturó la pierna. Ya. Entonces, como he estado con chaleco antibalas, con el peso también, pues los discos de la columna tengo 14 discos por eso, sí. Pero para variar, la noticia fue opacada con el triunfo de PPK. Y es justamente el gobierno Pepe Causa el que no ha hecho nada para recuperar la salud de este héroe nacional. Beto Savera acudió a su llamado y recogió la terrible denuncia de este valeroso militar. ¿Y qué le han dicho? ¿Va a poder caminar nuevamente en algún momento? ¿Bien? Que ya llevo año y medio acá y no me dan la solución. Por eso que yo estoy viviendo con mis medios, a una clínica particular que hay que pagar toda mi consulta. ¿Y usted es un héroe? Han pasado 3 congresistas, 3 ministros y nadie hace nada. La pesadilla de Yauri empezó en abril de 2016, cuando cruzaba junto a 10 de sus colegas una peligrosa zona del Braen, trasladando material electoral. De pronto, una terrible explosión lo hizo perder el conocimiento. El vehículo pasó por minas y los más de 15 efectivos que se encontraban en el lugar salieron volando. Le mataron a su chofer, le mataron a las personas de atrás y unos cuantos soldados quedaron heridos. Entonces él pide apoyo por medio del radio, lo cual no quisieron ya entrar el apoyo. Entonces él que ha hecho tumbarse porque, como digo, gracias a él no le cayó ninguna bala, ¿no? Se tumba y comienza ya a cubrirlos a ellos, a cubrirlos a sus soldados que estaban heridos, porque el Sendero a toda costa no dejaba de disparar, dicen los soldados. Por eso sus soldados dicen, el suboficial Yauri es un héroe, porque él ha tenido para salvarse y dejarnos morir a nosotros, pero no nos dejó morir. Y encima le quitan el riesgo de vida su pago de Brae. Lo único que ha hecho el Ministerio de Defensa es nombrarlo héroe de la patria, un héroe que no tiene dónde caerse muerto, porque ni siquiera recibe una pensión por su noble labor. Él se levanta y comienza a gritar y ya no duerme. Por eso que mi esposo está con tratamiento de diazepam, no recibe tratamiento psicológico, porque la nena no puede ir al hospital,
porque es pequeña. Entonces no lo ve, todo es teléfono. Nos cambió la vida. ¿Y ella qué te dice? ¿Dónde está mi papito? Porque yo le digo, tu papito está enfermito tanto tiempo en un hospital. ¿Por qué no me dices la verdad que tiene mi papito? ¿Qué te digo? Tu fierro, alguien, digo. Tu fierro. Yo disparo. Yauri no solo clama por una costosa operación de más de 10.000 soles que le permita volver a caminar, sino que las secuelas psicológicas lo perturban todos los días, robándole los sueños y las ganas de vivir y compartir con sus 2 pequeñas hijas. Y una vez más, el ministro de Defensa, Jorge Nieto, salió para hablar de estrategias en el momento menos indicado. La formación de este grupo especial, muy calificado, que integra miembros del Ejército del Perú, de la Marina de Guerra del Perú, de la Fuerza Aérea del Perú y de nuestra Policía Nacional del Perú. En tanto, la institución pone todas sus fuerzas en amenazar a sus propios héroes nacionales para que no denuncien el estado de abandono en el que se encuentran. Todo, luego de que arriesgaron su vida en la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico. Si usted me da las garantías, por ejemplo, porque ellos no puedan tomar represalias conmigo, si usted me da las garantías, yo puedo hacer decir las cosas. Pero no tengo garantías, porque el ejército toma represalias. Ya me han sancionado, yo tengo una sanción. ¡Alto, policía! ¡Alto! Ese es el principal temor de Yauri. Teme por su vida, teme que denunciar un trato justo lo lleve a la tumba. Teme que de la misma institución salga esa bala que lo calle para siempre. Bien, la verdad es que este caso de Justiniano Yauri resulta doblemente indignante porque ha pasado más de un año porque este valeroso oficial del ejército estaba cuidando durante un proceso electoral y que lo hayan dejado de esta manera después de elevarlo a héroe, condecorarlo, lo que fuere, es de verdad imperdonable. Esta noche estamos en nuestros estudios con la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Y también con el general Roberto Quiabra. Buenas noches, general. Buenas noches. Quería comenzar con el comentario del general que estoy seguro conoce en la cancha este problema y queremos escuchar su opinión. Fíjate, en este caso, tú conoces la selva del Cenepa y tú conoces la gente que peleó en esa selva, porque hay algunos que hablan sin conocer el teatro de operaciones. Preguntémonos nosotros, todos aquellos que fallecieron y todos los que quedaron con una discapacidad, ¿nos acordamos de ellos? Los que mueren solamente duran un minuto, con su minuto de silencio y el toque trompeta, punto. Y los que quedan con discapacidad, este es el ejemplo. Pero yo quiero traer el ejemplo de él a lo que ha sucedido ayer y hoy. ¿Vale la pena tanto esfuerzo de los soldados y policías en el BRAE en un esfuerzo aislado contra el narcotráfico que no figura como prioridad en el país? Ni en el primero ni en el segundo mensaje. No tiene prioridad. ¿No es la primera amenaza a la seguridad que tiene nuestro país el narcotráfico? Entonces, ¿para qué vale tanto esfuerzo aislado que los tienen en el BRAE hace años secuestrados en una misión sin fin? ¿Para qué? Para que cada vez que haya estos atentados y tengamos discapacitados y muertos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Justificar que estamos luchando contra el narcotráfico? ¿Así estamos luchando contra el narcotráfico? Tiene razón, porque no se ha mencionado el tema. No, por eso yo me sentí raro cuando tú me dijiste que ibas a tocar el tema, porque hoy día no han tocado nada del tema, salvo hacer público el comunicado donde ayer mataron a un soldado, el sargento Yata, y hoy día el suboficial Condori. Y volvemos con más deportes, ¿no? Punto. Sí, claro. Pero después alguien ha hablado cuál es la política del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Somos el primer país productor y exportador mundial de cocaína. De repente creemos que es un buen mérito. Pero hasta ahora han pasado tantos años. Entonces, no es un tema que debe preocupar a todo el Estado, porque esto no es un tema ni siquiera de un gobierno. Todos. Entonces, ¿qué hacemos? Los mandamos a los
suboficiales y sargentos, y cuando fallecen, entonces después, cuando se dice por qué reclaman una pensión, porque la pensión es una vergüenza. Porque todos los veteranos de guerra, todos aquellos que nos dieron la paz que hoy tenemos entre el año 80 y el 2000, hoy siguen viviendo con esa propina miserable que cuando al Ministerio de Economía le dicen de que hay que reajustarla y romper esa inequidad que se produjo el año hace 2, 3 años, dicen que es un forado económico. ¿Cuánto vale la vida de una gente? ¿Cuánto vale que esta gente esté un año lejos de su familia para que después les paguen así? Entonces, si nosotros no asumimos por completo una estrategia estatal donde vemos que nuestros recursos humanos, los que nos van a ir a solucionar un serio problema, los tratamos así, estamos pues formando parte de una sociedad que está enferma y de una sociedad donde si no tenemos una buena base de recursos humanos, de nada vale que crezcamos dentro de poco a 3, 4 puntos, ¿no? Bien, Rosa, en épocas recientes, algunos añitos atrás, cuando había un muerto, uno, el ministro se iba a su casa. Así es. Nuestros ministros ahora coleccionan muertos y no pasa nada. Se mueren trabajadores, se mueren pacientes en los hospitales, se mueren soldados, se mueren policías, todo bien. Y encima, nadie se despeina aquí. Y encima se quejan de un Congreso obstruccionista, si los llaman, ¿por qué los llaman? No los están dejando trabajar, ¿cómo es posible? ¿Qué ha dicho el presidente Kuczynski en 28 de julio sobre el Braem? Ni una palabra. La Sala Penal de Apelaciones acaba de dejar en libertad a narcos a quienes se les incautó 7 toneladas de droga. No a cualquier narco. No a cualquier, 7 toneladas. A los de la casa de Pantaleón, ¿no es cierto? No, en Huanchaco. No a cualquier narco. Y nuestros valientes soldados muriendo y nadie dice nada. Como dices tú, no se despeinan, no se les mueve un pelo, no se les mueve nada. Porque estamos frente a un gobierno carente de liderazgo y en el cual la vida de los peruanos no significa nada. Un gobierno que no está pensando en los problemas estructurales del país, que no está pensando en la seguridad, que no está pensando en la corrupción, que no está pensando en la salud, en la educación. Lo que está pasando es gravísimo, pero sin embargo sí sigue gobernando para su grupo de amigos. Un gobierno que piensa en la gran empresa, pero que no piensa en a quiénes se debe. Por eso cada día pierde más legitimidad. Y esto es bastante grave porque la conflictividad social de pronto nos va a estallar en la cara a todos. El terrorismo está a un ritmo que creo que solamente hace falta que volvamos a épocas que ya quisiéramos dejar en el olvido. Bueno, pero además lo que ha pasado ayer es terrorismo. Así es. ¿No? O sea, no queremos verlo, queremos taparnos los ojos, pero eso es lo que ha pasado. Ya no es rebrote, tenemos terrorismo. Ya no es remanente. Ya no. No son los narcoterroristas que están en determinadas zonas, no es minimizar el tema. El país está en crisis estructural grave y no tenemos un gobierno que ejerce liderazgo y el poder que el pueblo peruano le ha delegado. Ahora, general Quiabra, hablábamos fuera de cámaras de la figura de este ministro Nieto Montesinos, que pasó de ser ministro de Cultura a ser ministro de Defensa, lo cual demuestra que tiene un amplio dominio de todas las áreas del saber, ¿no? De todas las áreas del conocimiento humano. ¿Quién es este señor y por qué siempre sale al costadito de Zavala, a la diestra de Dios Padre? Mira, yo te quiero decir de forma personal que yo prefiero a Nieto antes que el ministro de la Mora. Yo creo que con el ministro de la Mora estaríamos muy mal. Por eso, cuénteme quién es, porque yo no tengo idea. Yo de lo que te puedo decir el ministro Nieto es que ha tenido la habilidad de tener como asesores al jefe del Comando Conjunto de los Comandantes Generales. De tal manera de que así tú puedes ejercer en un sector que no conoces y no dominas las acciones que tienen que realizar estos institutos, especialmente el Comando Conjunto, que es el responsable de las operaciones. Lo que sucede en nuestro país es que no hay política de Estado para nada. Entonces, tenemos dos serias amenazas que las tienen todos los países que están buscando la captura del poder: el narcotráfico y la corrupción. Entonces, lo que nos debe llamar la atención es el mensaje del presidente. Cuando el presidente dice, no me imaginé que se presentaran dos sucesos de impacto que escapan a nuestro control inmediato. Mi madre. O sea, lo dijo por Odebrecht y por el fenómeno del niño. Por la bajada. Y el narcotráfico y
¿Y la corrupción de Odebrecht de Lavajato? Tampoco se las imagina, probablemente. No se las imagina, porque si no figura en el discurso, entonces siempre... Además, como si Lavajato fuera un huaico, ¿no? Como o si sea, fuera novedad, un terremoto. sí. Nadie se imaginó que Pero- había Es Lavajato. más, él ha dicho sucesos imprevistos, por Dios, imprevisto lo de Lavajato, que el presidente Kuczynski no conozca lo de Lavajato. Imponderables. No, imposible. Accidentes. Y lo del fenómeno del niño tampoco, pues, se venía anunciando hace bastante tiempo. Bueno, es como el friaje, ¿no? Todos los años nos sorprende y todos los años hay colecta. 100 muertos entre niños y ancianos todos los años y hacemos lo mismo. En la esquina de la televisión a recoger frazadas. Con la diferencia que este año la que hará la colecta será Nancy Lange. No, ahora Fiorella Molinelli, que tiene un presupuesto perdón. especial para atender el friaje, porque ahora han creado un programa especial para que la ministra Molinelli lo pueda administrar. Fantástico. A nuestro Estado le falta política de Estado y este tema de la corrupción y el narcotráfico tiene que verse en el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado, porque ahí está el primer ministro, está lo de los poderes judiciales, está el presidente del Congreso. Ese es el nivel, porque son los dos grandes, porque si no vemos que las políticas que hace cada uno, un esfuerzo aislado. Tengo que interrumpirlo, general, porque hay tantos problemas en este momento que no nos va a alcanzar el programa. Tenemos un enlace vía microondas con los profesores que han venido en marcha de sacrificio de diversas zonas del interior del país para protestar por, nuevamente, sus salarios de hambre. La ministra Martens está preocupada por el escándalo de la beca del hijito y no escucha a estos profesores, así que le vamos a hacer el servicio y permitirle escucharlos. Adelante. Así es, Beto. Beto, como ya lo rezaba la vieja frase sindicalista, si no hay solución, la huelga continúa. Bueno, han llegado profesores de la región Junín y de otras regiones del Perú, además, que no están contentos, no han tenido una buena mesa de diálogo, sus reclamos no han sido escuchados y se han apostado aquí en la Plaza San Martín y por ende su huelga continúa todavía. Estamos con el señor Alfredo Sánchez, representante del sindicato magisterial, que junto con otras regiones han llegado aquí, no han tenido una buena recepción en el Congreso ni por parte de la ministra. En efecto, primeramente reciban un saludo cordial, sincero y fraterno de Selva Central, Satipo, región Junín. En ese sentido, queremos agradecer el espacio que nos brinda usted, señor periodista, para poder dar a conocer la problemática que está sucediendo pues en el sector educación. Nosotros, los maestros de las diferentes regiones a nivel nacional, estamos solicitando el incremento del presupuesto en el sector de educación. No es posible, mi amigo, no es posible que en el Perú, por ejemplo, se tenga el presupuesto del PBI solamente al 2.8%. No es justo. Sin embargo, en Bolivia se tiene pues el presupuesto en el sector de educación al 6.4% que ha destinado el gobierno central. Ahora, hace 15 días, le aprobaron al 9.7%. En Brasil, por ejemplo, estaba con 6.4%, ahora tiene al 10%. En ese sentido, hablemos de lo que pasa en Satipo más que de lo que pasa en Brasil, por favor. Lo que pasa en Satipo, que para eso han venido. Así es. En ese sentido, nosotros, las instituciones educativas de zona rural, por ejemplo, en Satipo, no tenemos las condiciones correspondientes, no tenemos infraestructura, no tenemos materiales educativos, no tenemos instrumentos, insumos para poder desarrollar las investigaciones correspondientes de nuestros niños. No contamos con laboratorios de computación. ¿De qué tipo de calidad de educación estamos hablando si no contamos con el presupuesto correspondiente? Por eso nosotros, Satipo, Selva Central, la región Junín y todas las regiones a nivel nacional, estamos acá en el Perú, en la Lima, para decirle a este gobierno central que es importante que destinen el presupuesto correspondiente al sector de educación. Bien, gracias al profesor Sánchez por esta comunicación. Vamos a continuar tocando ese tema y también el tema salud, que son dos sectores que están francamente en emergencia en el Perú, a pesar de que nadie quiere darse cuenta. Estábamos, Rosa, más temprano discutiendo lo que ha pasado con la muerte de este niño en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas. La ministra ha declarado que ella está muy indignada, muy molesta, muy fastidiada, que haya pasado esto en una emergencia, pero este es el caos que la ministra no puede controlar.
la gente sigue muriendo en los pasillos. Y eso es con huelga o sin huelga. Pero en este caso concreto, hay dos aristas que analizar. Por un lado, yo no acepto a una ministra indignada porque es parte de su responsabilidad atender la crisis de su sector, es parte de su responsabilidad resolver el tema de la huelga y es parte de su responsabilidad también, ya que no puede resolver el conflicto en el fondo ni en la forma, ver que estén por lo menos cubiertos los servicios de emergencia. Y además desinformando, porque la ministra pretende hacernos creer que los médicos se han negado a atender a este niño, lo cual no es verdad. Sale a denunciar, envía al procurador, por favor. Hace tiempo que el sector hace agua, hace tiempo que nosotros estamos reclamando. Creo que no es la primera vez, incluso acá en tu programa, que hablamos del mismo tema, de la ministra de Salud y su incapacidad para poder administrar un sector tan complejo y que debería partir. Y ahí hay un tremendo problema por recuperar la rectoría del Ministerio de Salud y poder, por lo tanto, ver qué pasa en regiones. Sin embargo, tampoco podemos quitar la responsabilidad de los médicos en huelga, porque se tiene que garantizar necesariamente la atención en los servicios de emergencia, pero acá hay un problema de fondo mucho más complejo que solamente empezamos a discutir ahora que se muere una criatura y que se muere por falta de atención, por falta de equipos y por una serie que se esclarecerá, pero lo que no puede seguir ocurriendo de ninguna manera es que más peruanos sigan muriendo en estas condiciones, de ninguna manera, y no podemos aceptar a una ministra indignada, denunciante ahora, ¿no?, que sale y le cuenta al Perú historias como nos están acostumbrando ahora el Ejecutivo a contarnos historias, no más de eso. General, más temprano me decía usted que los ministros están en carteras de lo más disímiles, que por ejemplo la ministra Cayetana Aljovín, que estuvo hasta hace unas semanas en Inclusión Social, está en Energía y Minas, lo cual nos demuestra pues una versatilidad que debería o entusiasmarnos o preocuparnos, porque nadie puede ser experto en todo. Eso es lo que le pasa a este gobierno, ¿no? Este gobierno tiene ministros que son comentaristas de la noticia. Comentarista puedo ser yo puedo comentar porque no tengo ningún cargo, me puedo equivocar, pero los ministros no pueden salir a comentar la noticia. Punto uno, cuando uno ocupa un cargo y despierta mucha expectativa, eso genera ilusión en la gente. Entonces el mayor temor que debe tener uno es a no defraudar. Y acá vemos nosotros que un gabinete compuesto por gente de reconocida trayectoria, en particular económica, todos los peruanos nos imaginamos que cualquier problema podía suceder en el Perú sin solución, menos el problema de economía. Y sin embargo vimos que Chinchero se tiró abajo todo el gabinete porque nos hemos dado cuenta que no pudieron con ese tema. Lo vemos ahora. Un ejemplo que muestra que no se sabe qué hacer es el mausoleo. El mausoleo es la típica hay que derribarlo. Entonces, teléfono malogrado, ¿no? Hay que, están esperando, y ya tiene más de un año. Otro tema, por ejemplo, cuando tú tienes un equipo con muchas estrellas, necesitas alguien que los una bajo un objetivo, porque los problemas hoy día son transversales y seguimos nosotros con las soluciones sectoriales. Entonces tú ves la información que salía la otra vez, simultánea, los profesores tomando los aeropuertos, bloqueando las carreteras, y simultáneamente cambia la imagen y ves al ministro de Interior que está con su galería de recompensas 501, como si la responsabilidad fuera solamente la ministra. Entonces, lo peor que le puede suceder a un gobierno que tenga más de un conflicto a la vez. Y si estos conflictos que no los sabemos solucionar, le agregas un problema económico, cuando le falte la plata en el bolsillo a las señoras que van al mercado, acá no va a haber revolución social que te ayude. Ejemplo, Maduro. Maduro, mientras que tenía la plata, él podía pararse de cabeza y todo el mundo se reía. Ahora ya no hay revolución chavista que valga. Es igual acá. No hay bailecito que valga. Aquí, cuando a la gente le comience a faltar la plata en el bolsillo y no le alcance, porque si este gobierno no ha logrado impulsar a los inversores privados a que inviertan, que se supone que ese era lo mejor que iban a hacer. Rosa, el tiempo nos gana. Quería tu opinión sobre el tema de los Humala. El titular de Perú 21 dice, ahora rezan, pero yo no creo que estén rezando tanto. Los veo de los más tranquilos y sonrientes en su declaración, en su videoconferencia. Hay insistentes rumores de que Ollanta se queda y Nadine sale. Es más, los niños ya regresaron de sus vacaciones. ¿Qué sabemos? Hay rumores que dicen también lo contrario, que Nadine se quedaría y Ollanta sale. Y hay especulación. En realidad,
soy presidenta de una comisión que investiga dentro de los casos aquellos que ocurrieron durante el gobierno de Ollantumala. El del gasoducto es uno de los más emblemáticos. Y por supuesto vemos con mucha expectativa y estamos muy expectantes en el respeto a la autonomía y a la independencia de poderes que hay, las decisiones que vaya a tomar ahora con respecto a la apelación. Esperamos que sean estrictamente arregladas a ley, que se respete y se tome en cuenta todos los considerandos que Concepción Carhuancho tuvo para poder dictaminar el auto que determinó la prisión preventiva y que sea lo que el Perú necesita de un sistema judicial que empiece a recuperar la credibilidad que de verdad la tiene bastante mal. Vamos a estar muy expectantes. Considerando que el juez que va a decidir si le da libertad a uno de los dos o a ambos es el mismo que liberó a los narcazos de la casa del toledista José León en Huanchaco. Que acabamos de comentar. Digamos que los pronósticos son pesimistas, ¿no? Por eso es que nosotros esperamos realmente que esté a la altura de lo que el Perú necesita en este momento tan grave de gobernabilidad. Y al mismo tiempo quisiera aumentar un poquito con respecto a lo que se estuvo comentando. El Perú está mal porque el Perú no tiene liderazgo. En este momento no hay un presidente de la República liderando y no hay un primer ministro que pueda suplirlo en esa función. Tener a Fernando Zavala en economía y en la PCM es realmente desconocer, ser indiferente. Totalmente. Hay un divorcio de la realidad que nos preocupa muchísimo. Y que a esto se sume una administración de justicia que no nos dé garantías de que en el Perú vamos a tener siquiera un poquito de esperanza de que quienes se han corrompido y quienes han corrompido nuestro sistema, han robado no solo la plata, sino la esperanza al pueblo peruano, realmente pondría al Perú en grave crisis y en un camino de desgobierno que podría ser una puerta para un problema muchísimo mayor. Por eso esperamos mucho del Poder Judicial en este momento tan delicado. Gracias, congresista Bartra, gracias, general Quiabra. Nos vamos a un corte y cuando regresemos, el verdadero problema de las becas no es la beca a Harvard que le negaron al hijito de la ministra. Son todos los becarios, todos los beneficiados, entre comillas, por beca 18, el programa bandera de Ollanta y que luego han terminado estafados. A todos les concedieron becas en la Universidad del Pacífico, en la Universidad Cayetano. La plata está ahí porque eso era plata que se ponía para que estos muchachos estudien. Y nunca tuvieron su beca. ¿Dónde está ese dinero? Ya regresamos. El verdadero escándalo de las becas no es la beca Harvard que le negaron al engreído de la ministra Marilu Martins, no. El verdadero escándalo, gigantesco, mayúsculo, se llama beca 18. Nosotros esta noche hemos invitado a un grupo de 30 estudiantes, todos estudiantes destacados que consiguieron altos puntajes en los exámenes y que fueron beneficiados con becas para universidades muy importantes. Yo tengo aquí algunos de los certificados que les han dado de que habían ingresado a las universidades y miren ustedes, Universidad Católica, Universidad Cayetano Heredia, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, UNIFE, USIL, San Ignacio de Loyola, Universidad de San, etcétera, etcétera. Vamos a conversar con Stephanie e Isabel para que nos expliquen qué ha pasado, en qué consiste esta auténtica estafa. Buenas noches, nosotros somos postulantes de beca 18, yo estoy en representación de, hemos quedado 15.528 postulantes a beca 18. 15.528 estudiantes engañados. Hemos cumplido con todos los requisitos y ahorita nos dicen que no hay presupuesto para nosotros. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues porque nosotros recurrimos al programa porque lo necesitamos realmente. Y entonces, todas estas personas, ¿en qué quedamos? Recurrimos a las autoridades y nos dicen que no hay presupuesto, que no hay solución. Entonces, para nosotros, ¿en qué quedamos? Todas estas cartas tienen fechas recientes, abril, mayo del 2017. ¿Hace cuánto tiempo que están todos ustedes esperando que estas becas se hagan realidad? Llevamos ya más de 2 meses, pero en muchos casos llevamos 2 años postulando y igual seguimos en la misma situación. Isabel, por ejemplo, ¿tú a qué universidad ingresaste? Yo postulé a la Universidad de San y también cabe indicar que las universidades ya no han salido a dar examen a las regiones. Nosotros hemos tenido que hacer el gran sacrificio de venir hasta la capital para tener que dar nuestro examen. Ese es otro punto importante, porque muchos de ellos vienen de ciudades del interior
con mucho sacrificio, y la verdad es que esto no tiene nombre, esto es una estafa indignante. Yo quisiera que nos cuentes, tus compañeros esta noche, ¿de qué zonas del Perú vienen? Nuestros compañeros acompañan, somos de Huancavelica, de Cajamarca, de Ayacucho, un compañero es del Brain, pero nosotros, eso es un grupo pequeño de 30 personas, pero en realidad somos 15.000 en diferentes partes del Perú, pero lamentablemente por recursos económicos ellos no pueden asistir, pero nosotros estamos luchando porque no queremos que eso que seamos pisoteados, porque nosotros queremos educación, eso es lo único que pedimos, educación, por favor ayúdenos. ¿Ustedes han intentado conversar con las autoridades del Ministerio de Educación? Hemos ido al Ministerio de Educación, hemos pedido una cita para poder hablar con la ministra de Educación, pero nos dicen 7 días, después vamos, nos dicen otros 7 días, y ya vamos de más de 2 meses y hasta ahorita no podemos conversar con ella. La presidenta o jefa del PRONAVEC. También vamos con ella, pero ella como que nos evade, no nos da una explicación concisa. Ella dice que se ha acercado a hablar con cada uno de nosotros, pero eso no es cierto. Eso es mentira, ¿verdad? Claro, lo que nos dicen es, o sea, nosotros somos elegibles, o sea, que cumplimos con todos los requisitos que PRONAVEC solicita, solo que por el único motivo que nos quedamos es por motivo de presupuesto. Ese es el motivo que nos explica la presidenta, que nos hemos quedado, por el motivo que ya no hay presupuesto. Bueno, las constancias de admisión que yo tengo en mis manos dan fe de que todos estos muchachos han obtenido puntajes excelentes, es decir, mucho más del puntaje que estas prestigiosas universidades solicitan para ingresar. Y que les digan ahora que no hay presupuesto cuando el programa Social Beca 18 se promocionó como una de las grandes banderas del gobierno anterior y se continuó. ¿Cuántos? 45. 15.528 hemos quedado en lista de espera. Este año ha sido el año que ha habido más postulantes y ha habido solo 5.000 becas. Años anteriores ha habido más de 25.000 becas, pero este año ha habido más demanda y menos becas. Bien, es ilógico. Son 15.000 estudiantes que están esperando que la ministra Marilu Martens los atienda y aquí los recibiremos todas las veces que sea necesario hasta que este problema se resuelva. Tenemos que irnos, nos despedimos hasta mañana y los dejamos con ATV Noticias. Chau. Sí.